En voz alta relatos presenta al comisario Montalbano en Herido de muerte. Relato de Andrea Camilleri, perteneciente al libro de relatos publicado bajo el título de El miedo de Montalbano. Capítulo primero. Toda la culpa de la mala noche que estaba pasando, dando vueltas en la cama hasta casi estrangularse con la sábana, no podía ser atribuida en modo alguno a la cena de la víspera, que había sido muy ligera. No. Parte de la culpa la tenía probablemente el libro que se había llevado a la cama, el nerviosismo que le habían provocado ciertas páginas insulsas y deslavazadas de aquella novela aclamada por los críticos como una de las cumbres más altas de la literatura mundial de los últimos 50 años. El descubrimiento de la cumbre de turno se producía por término medio una vez cada 6 meses y el grito de júbilo solía lanzarlo algún periódico un tanto snob al que los demás se sumaban de inmediato. Bien mirado, el panorama de la literatura mundial de los últimos 50 años se parecía mucho a la cordillera del Himalaya, fotografiada desde un satélite. Pero la verdadera culpa, reflexionó, no la tenía el libro. Nada más adormilarse habría podido cerrarlo, arrojarlo al suelo, apagar la luz y santas pascuas. Pero Montalbano estaba mal hecho. Tenía un defecto. Cuando empezaba a leer algo, cualquier cosa que fuera, un artículo, un ensayo o una novela, era absolutamente incapaz de dejarlo a medias. Tenía que seguir hasta el final. El timbre del teléfono fue una liberación. Arrojó el libro contra la pared y miró el reloj. Eran las 3 de la madrugada. Diga, oiga, Cataré, Dottori, ¿qué hay? ¿Han disparado? ¿Contra quién? ¿Contra uno? ¿Ha muerto? Sí. La concisión del espléndido diálogo habría sido digna del ínclito poeta Vittorio Alfieri. A ese señor difungo, que se llama Gerlando Piccolo, le han pegado un tiro en su casa, añadió prosaicamente Catarella. Dame la dirección. Es un sitio muy difícil de encontrar, Dottori. Pásese por aquí. Gallo conoce el camino. ¿Has avisado al doctor Augello? Lo he intentado, pero no lo he encontrado. ¿Y Fazio? Ya ha ido al escenario del delito. Muy bien, voy para allá. La oscuridad era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. La casa del difungo, como decía Catarella, estaba en pleno campo, por lo que Montalbano había podido comprender. Las luces de su coche iluminaron el vehículo de servicio de la comisaría, que estaba aparcado delante de la puerta de entrada, abierta de par en par. Entró, seguido por Gallo, en un espacioso salón que servía a un tiempo de sala de estar y comedor. Todo se veía muy pulcro y ordenado. De una de las 3 puertas que daban acceso al salón, salió Galuzzo con un vaso de agua en la mano. A su espalda, el comisario entrevió una cocina. ¿A dónde vas? Galuzzo señaló la puerta que tenía delante. A la habitación de la sobrina, pobrecita. Le he dicho que se tumbe en la cama. ¿Dónde está Fazio? Galuzzo indicó por señas la escalera que conducía al piso de arriba. Tú quédate aquí, le dijo Montalbano a Gallo. ¿Y qué hago? Repasa las tablas de multiplicar. El dormitorio en el que se había producido el homicidio presentaba un desorden propio de un lugar recién sacudido por un terremoto. Cajones abiertos, ropa de cama y prendas de vestir tiradas por el suelo, puertas de armario abiertas. Llamaban la atención 2 cuadritos, otrora colgados en las paredes y ahora arrancados y rotos a pisotones, y los restos de una pequeña imagen de la Virgen arrojada violentamente contra la pared. ¿Qué tenía que ver aquel vandalismo con un robo? El difunto Gerlando Piccolo, un sexagenario rechoncho y temperamental, yacía en la cama de matrimonio con la parte superior del cuerpo apoyada en la cabecera y una enorme mancha roja a la altura del corazón. Estaba claro que había tenido tiempo de incorporarse un poco antes de que el asesino lo obligara a tumbarse definitivamente. No tenía los ojos abiertos de par en par, sino algo más de lo normal, en una expresión de estupor. Pero semejante hecho no tenía por qué ser objeto de conjeturas.
pues cuando uno ve que le ha llegado la hora de la muerte, o se sorprende o se asusta, no hay vuelta de hoja. Por último, a pesar de que en la habitación hacía un frío que pelaba, el hombre no llevaba ni camiseta, ni pijama, ni nada de nada. Fazio, que se encontraba de pie al lado de la cama con pinta de viajante de comercio que muestra la mercancía, interceptó la mirada de su jefe. Está completamente desnudo. No lleva ni siquiera calzoncillos. ¿Cómo lo sabes? He metido la mano por debajo de la sábana. ¿Qué hago? ¿Llamo a la científica y aviso a la fiscalía? Espera. Había algo que no cuadraba. Montalbano se agachó para mirar debajo de la cama por la parte donde estaba tumbado el muerto y observó que la camiseta y los calzoncillos estaban allí. Mientras se incorporaba, se detuvo en seco, como si el lumbago lo hubiera sorprendido a traición. En el suelo, entre la mesilla y los pies de la cama, había un revólver. Fazio, ¿lo has visto? Sí, señor. Debe de haberlo dejado el asesino. No, señor dottore, estaba en el cajón de la mesilla. Fue la sobrina la que lo sacó y disparó contra él. Ella misma me lo ha dicho. ¿Contra quién disparó? Contra el asesino. No entiendo un carajo. Quizás sea mejor que vaya a hablar con esa sobrina. Quizás sea mejor, dijo enigmáticamente Fazio. La sobrina era una muchacha de 18 años, piel morena, grandes ojos negros enrojecidos por el llanto y una tupida masa de cabello muy rizado. Estaba extremadamente delgada y en su manera de mirar al comisario y de levantarse de un salto de la cama sobre la que estaba sentada, no tumbada, reveló cierto carácter salvaje y animal. Iba envuelta en una especie de bata y temblaba más a causa del frío que de la impresión. «Prepárale algo caliente», le dijo el comisario a Galuzzo. «En la cocina hay un poco de manzanilla», repuso la joven. «A mí hazme un café», ordenó Montalbano. «Con nata, supongo», comentó Galuzzo con sorna mientras salía. «Tenemos que hablar, pero usted no puede estar así. Mire, me voy allá 5 minutos y entre tanto usted se viste. ¿Le parece bien?» «Gracias». «¿Cómo se llama?» «Grazia Giangrasso. Soy hija de una hermana del tío Gerlando». Montalbano regresó al salón. Gallo estaba arrellanado en un sillón. «¿Cuánto es 7 por 7?» le preguntó al comisario. 49, contestó automáticamente Montalbano. «¿Por qué quieres saberlo?» ¿No me ha dicho que repasara las tablas de multiplicar? Qué graciosos estaban sus hombres aquella mañana. Volvió a subir al piso de arriba. En el dormitorio, Fazio había cambiado de sitio. Ahora miraba a su alrededor con la espalda apoyada en la ventana cerrada. ¿Has encontrado algo? Hay cosas que no encajan. Por ejemplo, Gerlando Piccolo era viudo desde hace 2 años. Ah, sí, no lo sabía. Entonces yo me pregunto, ¿quién dormía a su lado en la cama cuando entró el asesino? Fazio lo miró estupefacto. ¿Usted también se ha dado cuenta de que los 2 lados de la cama han sido utilizados? Fíjese en la almohada y en la posición de la sábana y la colcha al otro lado. Perdona, Fazio, pero si incluso tú te has dado cuenta de ese detalle, ¿cómo no iba a darme cuenta yo? Sigue observando y después me lo explicas. Fazio lo miró enfurruñado y ofendido. ¿Llamo a la científica? Preguntó en tono pausado. Mira tu reloj. Dentro de 10 minutos la llamas sin necesidad de que yo te lo diga. La habitación contigua a la del muerto era otro dormitorio, pero en desuso. Sobre la cama solo había un colchón. Los muebles estaban cubiertos por una capa de polvo. También había una puerta cerrada con llave. Montalbano trató de abrirla empujándola con el hombro, pero se resistió. Al lado de la puerta cerrada había un cuarto de baño bastante ordenado. Otra puerta daba acceso a un pequeño trastero. Finalmente regresó a la planta baja. «El café ya está listo», dijo Galuzzo desde la cocina. Antes de dirigirse hacia allí, el comisario llamó con los nudillos a la puerta de Grazia, pero no obtuvo respuesta. «Ha ido al lavabo», explicó Gallo, todavía rellenado en el sillón. Montalbano entró en la cocina y, mientras se tomaba el café,
apareció la muchacha. Se había lavado y vestido y su rostro había recuperado parcialmente el color. Galuzzo le ofreció una taza de manzanilla que la joven comenzó a beber de pie. «Ya puedes sentarte», le dijo Montalbano, pasando a tratarla de tú. La muchacha se sentó en el borde de la silla, lista para levantarse de un salto y escapar. Parecía realmente un animal acosado. Bajo la blusa, cubierta por un mantoncito de color rojo, y la holgada falda, prendas ambas de ínfima calidad, se adivinaban los músculos en tensión. Fue entonces cuando Galuzzo hizo un gesto inesperado. Bueno, calma, dijo, acariciando la cabeza de la muchacha como si ésta fuera un animal al que hubiera que tranquilizar y amansar. Entonces Grazia reaccionó precisamente como un animal, respirando hondo. Antes de nada, quiero saber qué hay en esa habitación cerrada del piso de arriba. Eso era el despacho del tío Gerlando. ¿El despacho? Bueno, donde recibía las visitas. ¿Qué visitas? Las que venían a verlo. ¿Y para qué venían a verlo? Para que les prestara dinero. Un usurero. Menuda noticia. Aquello significaba un centenar de posibles asesinos entre los clientes de Piccolo. ¿Recibía a mucha gente? No lo sé, no pasaban por aquí. ¿Por dónde, entonces? En la parte de atrás de la casa hay una escalera exterior que sube a la habitación. ¿La llave? Mi tío la tenía siempre en el bolsillo. La ropa de la víctima se encontraba sobre una silla del dormitorio. Galuzzo, sube al piso de arriba, busca la llave, echa un vistazo con Fazio a ese despacho y después déjalo todo tal como estaba. Cuando el agente salió, la muchacha miró al comisario. ¿Dónde quiere que nos pongamos? ¿Para hablar, quieres decir? Aquí está bien, contestó Montalbano, abarcando la cocina con un gesto circular. Yo siempre estoy aquí, dijo la joven. El comisario notó que la voz de la muchacha sonaba más segura. Debía de estar más tranquila porque el interrogatorio estaba teniendo lugar en su ambiente habitual. Se llenó otra taza de café y se sentó. ¿Desde cuándo vives con tu tío en esta casa? Estaba dando rodeos de manera deliberada porque quería llegar al momento de la descripción del asesinato, cuando la muchacha se encontrara en condiciones de hablar de ello sin que estallara en una crisis de nervios. Así averiguó que Grazia era hija única de la hermana de Gerlando Piccolo, casada con un modesto comerciante de cereales llamado Calogero Giangrasso. A los 5 años, Grazia se había quedado huérfana a causa de un accidente de automóvil. Ella también viajaba en aquel coche que había colisionado con un camión, y de hecho se había abierto la cabeza, pero en el hospital se la habían cerrado muy bien. Entonces su tío Gerlando y su mujer Titina, que no tenían hijos, la acogieron en su casa. «Te querían». Necesitaban una criada. Lo dijo con la mayor naturalidad, sin el menor tono de rencor o desprecio. Era una simple constatación. ¿Te enviaron al colegio? No. En casa siempre me necesitaban. No sé leer ni escribir. ¿Tienes novio? ¿Yo? Bueno, sigamos. Más tarde, cuando la muchacha cumplió 15 años, murió su tía Titina. ¿De qué murió? El médico dijo que del corazón. Padecía del corazón. A partir de entonces, las cosas habían ido a mejor. ¿La tía te trataba mal? Sí, y era muy quisquillosa. El tío la trataba con educación y puede que incluso le tuviera cierto cariño. No le exigía que fregara y refregara las ollas 5 veces seguidas como mínimo, y de vez en cuando le daba dinero para que se fuera al pueblo y se comprara alguna cosa que le gustara. Y ahora dime, ¿qué ha ocurrido? ¿Te sientes con ánimo? Sí. Cuando la muchacha estaba a punto de empezar a hablar, en la puerta apareció Galuzzo. «Dottore, hemos abierto la habitación. ¿Quiere ir a echar un vistazo? Ya me quedo yo aquí». Como había dicho Grazia, la habitación estaba amueblada como un despacho. Había un escritorio, 2 sillones, unas sillas y un archivador.
En la pared que estaba detrás del escritorio se veía una caja de seguridad empotrada de aspecto muy sólido. ¿Está cerrada?, le preguntó Montalbano a Fazio. A cal y canto. El comisario abrió la cristalera protegida por una barra de hierro que daba acceso a la escalera exterior a la que se había referido Grazia. Los clientes podían ser recibidos sin necesidad de pasar por la puerta principal de la casa. Hagamos una cosa. Abre el archivador. Seguramente encontrarás los nombres de los clientes del tío Gerlando. Galuzzo me ha dicho que prestaba dinero. Copia 4 o 5 nombres, no más. Después, déjalo todo tal como estaba, que parezca que aquí dentro no ha entrado nadie. ¿Cree que de este homicidio se encargará la brigada móvil? Por supuesto. ¿Lo dudas? Por cierto, ¿a quién has avisado? A todos. Tardarán por lo menos media hora en llegar. En la cocina, Galuzzo y Grazia hablaban en voz baja. Interrumpieron la conversación cuando vieron aparecer al comisario. ¿Puedo quedarme?, preguntó Galuzzo. Pues claro, sigamos. Como todas las noches, Uzzù Giuliano apagaba el televisor a las 10 en punto, incluso en el momento más trágico de una telenovela, y subía al piso de arriba para acostarse. Eso era también una señal inequívoca para Grazia, la cual fregaba en la cocina la vajilla que habían usado para la cena, se desnudaba en el cuarto de baño de abajo y se iba a dormir a su habitación. Un momento, dijo el comisario. ¿Quién había cerrado la puerta principal? Mi tío cuando vino a cenar. Lo hacía siempre. Cerraba con las llaves y las colgaba de un clavo al lado de la puerta. Montalbano miró a Galuzzo. Las llaves están allí y no hay ninguna señal de que hayan forzado la cerradura. Debió de usar un duplicado. ¿Por qué utilizas el singular? Puede que el que ha disparado no estuviera solo. No, señor, dijo Galuzzo. Estaba solo, confirmó la muchacha. Grazia señaló que se había dormido enseguida. Después se había despertado a causa de una detonación. Aguzó el oído, pero al no oír ningún otro ruido, dedujo que la detonación procedía del exterior, de la campiña circundante. Acababa de cerrar los ojos cuando oyó unos ruidos muy fuertes procedentes del dormitorio de su tío. Pensó inmediatamente que éste se encontraba mal, como ya le había ocurrido otras veces. Explícate mejor. A su tío le gustaba mucho comer. En cierta ocasión se había zampado 3 cuartos de cabrito y por la noche, cuando se levantó para tomar un poco de bicarbonato, se desplomó a causa de un intenso mareo. ¿Y qué hiciste tú después de oír la detonación? Se había levantado, se había puesto la bata a toda prisa y había subido corriendo descalza al piso de arriba. La luz del dormitorio estaba encendida. Lo primero que vio fue a su tío medio incorporado en la cama, con la espalda apoyada en la cabecera. Se acercó a él y lo llamó, pero no contestó. Solo entonces reparó en la sangre de la boca y en la mancha sobre el pecho. Grazia volvió repentinamente la cabeza y vio la figura de un hombre que salía por la puerta. Entonces recordó de repente que su tío guardaba un revólver en el cajón de la mesilla. Lo cogió, siguió al hombre y disparó contra él desde lo alto de la escalera, justo en el momento en que éste alcanzaba la puerta principal para emprender la huida. Intentó seguirlo, pero no se veía nada, todo estaba demasiado oscuro. Solo oyó el ruido de un ciclomotor. Subió de nuevo al dormitorio, consciente de que no podía hacer nada por su tío. Dejó caer el revólver al suelo y regresó al salón para llamar a la policía. Ahora Grazia estaba temblando de nuevo y oscilaba como un árbol agitado por ráfagas de viento. Galuzzo volvió a acariciarle el cabello. Todo coincide, dijo, incluso la mancha de sangre. ¿Qué mancha de sangre? La que hay en la explanada de delante de la casa. La he visto con la linterna. Ahora que ya es de día, usted también podrá verla. Pertenece sin duda al asesino. La muchacha le ha dado de lleno en la espalda. Fue entonces cuando Grazia soltó un grito animal con la cabeza echada enteramente hacia atrás y se desmayó. Capítulo 2. 2 días antes, Bonetti Alderighi le había repetido la lección.
Se lo ruego, Montalbano, recuerde que usted solo se encarga provisionalmente del caso, nada más. No le he entendido bien, señor jefe superior. Por Dios bendito, ya se lo he dicho por lo menos 3 veces. Si lo llaman al escenario del crimen, usted deberá limitarse a asumir su responsabilidad, esperar la llegada de los encargados de las investigaciones y procurar que nadie se mueva. ¿Es eso lo que tengo que decir? ¿Cómo? Policía, que nadie se mueva. Bonetti Alderighi lo miró con recelo. El comisario permanecía de pie enfrente del escritorio, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante y un rostro que sólo expresaba un humilde deseo de saber. Haga lo que considere oportuno. Ahora los encargados de las investigaciones estaban a punto de llegar y a él no le apetecía verlos. Entró en el cuarto de Grazia. La chica se había recuperado un poco, aunque seguía tumbada en la cama con la ropa puesta. Galuzzo estaba sentado en una silla. Me voy, dijo Montalbano. La muchacha se incorporó de golpe. Pero, ¿cómo? ¿Ya ha terminado todo? No, todavía no ha empezado. Galuzzo, ven conmigo. Desde el salón, el comisario llamó a Fazio. Galo dormía profundamente hundido en el sillón y, al pasar, el comisario le propinó un puntapié en la pantorrilla. ¿Qué hay? ¿Qué ha pasado? Nada, Galo. Ve a poner en marcha el coche, que nos vamos. ¿Quiere algo? Preguntó Fazio desde lo alto de la escalera. Solo avisarte de que me voy. Tú esperas aquí a los demás. Mientras se encaminaba hacia la puerta, tomó del brazo a Galuzzo. ¿Quieres explicarme por qué te interesa tanto la sobrina? Galuzzo se ruborizó. Me da pena. Es una muchacha sola y desconsolada. Fuera ya se había hecho de día. Enséñame dónde has visto la mancha de sangre. Galuzzo miró al suelo y pareció sorprenderse. Después esbozó una sonrisa. Está justo debajo de su coche. Le indicaron por señas a Gallo que diera marcha atrás. Este obedeció y la mancha de sangre quedó al descubierto, afortunadamente respetada por las ruedas. Montalbano se agachó para examinarla y la rozó con el dedo índice. Era sangre, no cabía la menor duda. Ponle algo para protegerla, de lo contrario, cuando lleguen los coches de esos cabrones de Montelusa, la dejarán reducida a polvo. Tú quédate aquí con Fazio. Hasta luego. Gracias, dijo Galuzzo. Cuando llegaron a la comisaría, le dijo a Gallo que bajara del coche, se sentó al volante y prosiguió camino hacia Marinella. Mientras se afeitaba, recordó la cuestión de la cama del muerto. Si ambas plazas habían sido utilizadas, significaba que alguien estaba acostado al lado de Gerlando Piccolo, antes del asesinato o en el transcurso del mismo. Por consiguiente, aparte de la sobrina Grazia, que había entrado en la estancia cuando ya todo estaba hecho, tenía que haber un testigo directo del homicidio. Había olvidado preguntarle a la sobrina qué sabía de los encuentros nocturnos de su tío Gerlando. Un error gravísimo, que jamás habría cometido si no hubiera sabido que tenía que pasarle el testigo a los verdaderos encargados de las investigaciones. Que se jodieran. Fazio, con expresión enfurecida, recordó que era la hora de comer. ¿Y Galuzzo dónde está? Como lo han sellado todo y la sobrina no sabe a dónde ir, Galuzzo ha telefoneado a su mujer para preguntarle si podía llevar a la muchacha a su casa, y ésta le ha dicho que sí. Después ha ido a llamar a un médico, porque la pobre muchacha, después del interrogatorio al que la han sometido el fiscal Tomaseo y el doctor Gribaudo, estaba totalmente aturdida. Volverán a interrogarla mañana por la mañana. ¿Se la llevan a Montelusa? Fazio pareció turbarse. No, señor, aquí. El doctor Gribaudo me ha dicho que si le podemos preparar un dormitorio. Pues prepáraselo. ¿Cuál? Si ni siquiera tenemos sitio para... Alto ahí. ¿Has olvidado el proverbio? En la casa cabe lo que quiere el amo. Prepárale el cuartito que hay al lado del lavabo. Pero si es un trastero, está lleno de papeles colocados de cualquier manera. Pues hazle un poco de sitio, ¿de acuerdo? Por cierto, tengo una curiosidad.
Le han preguntado a Grazia cómo explica ella que el otro lado de la cama haya sido utilizado. Fazio se echó a reír. Ay, dottore, ya sabe cómo es el fiscal Tomaseo. Según él, y le repito sus palabras textuales, se trata del clásico delito tramado en los turbios ambientes homosexuales. En otras palabras, Gerlando Piccolo se llevó a un tío a casa, muy probablemente un extracomunitario, y el hombre, después de la relación, le pegó un tiro para robarle. ¿Gribaudo opina lo mismo? El doctor Gribaudo dice que no tiene importancia que la persona que estaba acostada a su lado fuera hombre o mujer, extracomunitario o no. Lo importante, según él, es que se trataba seguramente de un cómplice. Una persona que, después de la relación, dejó la puerta abierta al ladrón homicida. ¿Y Grazia? Dice que a veces, cuando hacía la cama, notaba que su tío había tenido compañía. Y, además, los ruidos nocturnos procedentes del cuarto de él no dejaban espacio para la duda, como tampoco cabía la menor duda de que se trataba de mujeres y no de hombres. Dice que su tío jamás habría franqueado la entrada a nadie a través de la puerta principal. Las mujeres que se reunían con él subían por la escalera exterior. Él les abría la cristalera y listo. Cuando terminaban se marchaban por el mismo camino. Y el tío volvía a colocar la barra de hierro. Tal como nosotros la hemos encontrado. Exacto. Pero Grazia también ha dicho otra cosa. ¿Qué? Que el hecho de que los dos lados de la cama hubieran sido usados no significa necesariamente que su tío hubiera tenido compañía. Se ve que comía como un cerdo y no había noche que no tuviera molestias, náuseas y ardores de estómago. Daba muchas vueltas en la cama y frecuentemente se pasaba de un lado al otro. Lo mismo que yo esta noche, dijo el comisario. ¿Por culpa de la comida? Por culpa de la lectura. Por si acaso, prosiguió Fazio, Tomaseo y Gribaudo han pedido al doctor Arquá que la científica examine cuidadosamente el otro lado de la cama. ¿Y Arquá qué ha dicho? Se ha cabreado. Ha contestado que no hacía falta que se lo pidieran. En cualquier caso, ellos lo tienen muy claro. Intento de robo con resultado de homicidio. Ambos se miraron sonriendo. Se habían comprendido. El planteamiento era como un colador, con agujeros por todas partes. Cuando regresó a la comisaría, después de almorzar en la trattoria San Calogero y dar su habitual paseo de meditación y digestión hasta la punta del muelle, Montalbano tuvo ocasión de hablar por teléfono con Galuzzo. ¿Cómo está Grazia? Durmiendo. El doctor le ha puesto una inyección. Dice que cuando despierte se encontrará bien. Incluso a mi mujer le da pena. ¿A qué hora la ha citado Gribaudo? A las 9 de la mañana, aquí, en nuestra casa. Pero es que esa joven no tiene a nadie, un familiar, una amiga. A nadie, dottore. Por lo que he podido entender de lo que me ha dicho, poco faltó para que los Piccolo la encadenaran. Solo después de que su tía muriese, disfrutó de un poco de libertad, por llamarlo de alguna manera. El tío le permitía ir a la ciudad una vez a la semana y podía ausentarse de la casa un par de horas como máximo. ¿Qué piensa hacer después? Cualquiera sabe. Cuando el doctor Gribaudo le dijo que tendría que irse a vivir unos días a otro sitio, se puso como una loca. No quería moverse de allí. Me ha costado Dios y ayuda convencerla de que viniese a mi casa. Oye, por curiosidad, ¿le has preguntado algo sobre el revólver? No entiendo, dottore. Mira, Galuzzo, una muchacha que, por cierto, ¿cuántos años tiene exactamente? 18 recién cumplidos. Aparenta menos, estaba diciendo. ¿A ti no te parece raro que una chica recién despertada de su sueño y en presencia de un desconocido que acaba de matar a su tío, tenga el valor y la sangre fría de abrir un cajón, tomar un revólver y disparar? Un poco raro sí es. Entonces, dottore, yo le he hecho exactamente la misma pregunta y ella me ha contestado que, en primer lugar, no le da miedo nada ni nadie. Y en segundo, que había sido precisamente Utsu Giurlano quien le había enseñado a disparar y de vez en cuando la obligaba a practicar.
Es evidente que Piccolo, que era una sanguijuela, un corbatero, como dicen en Roma, es decir, un usurero, temía que alguna de sus víctimas quisiera vengarse, y se curaba en salud. La sobrina podía contribuir a defenderlo. Y el revólver no era la única arma que había en la casa. Ah, ¿no? No. ¿Recuerda el sillón donde estaba sentado Gallo? Detrás del respaldo había una escopeta de caza, y en el cajón del despacho guardaba una bereta. A petición de Gribaudo, Grazia ha demostrado que sabía manejar la pistola, y ha disparado dando con precisión en el blanco. A las 6 de la tarde, la situación cambió de golpe. «Dottori, está el Dottori Latte, con ese al final, que quiere hablar en persona, personalmente con usted. ¿Qué hago?» El doctor Elates era el jefe de gabinete del jefe superior, y lo apodaban Lates y Mieles por su carácter empalagoso y rastrero, y por su capacidad de mirarte con una afectuosa sonrisa en los labios mientras te pegaba una puñalada trapera. «Mi queridísimo amigo, ¿qué tal va todo? Mi queridísimo amigo, nuestro querido Montalbano, ¿todos bien en la familia?» «Sí, gracias. Quería decirle de parte del señor jefe superior que del homicidio de ese tal Piccolo tendrá que encargarse usted. Por otra parte, así a primera vista, parece que se trata de un caso bastante trivial. Según el punto de vista, puede que Gerlando Piccolo, el asesinado, por ejemplo, no lo hubiera calificado de la misma manera. Trivialísimo, dottore, un trivial robo que se ha convertido en un trivial homicidio. Bravo, eso es justamente lo que yo quería decir. Disculpe el atrevimiento. Se felicitó a sí mismo, pues era el tono adecuado para tirar de la lengua a Lates. Atrévase, mi queridísimo amigo. ¿Por qué el doctor Gribaudo no puede encargarse ya del caso? La voz de Lates se convirtió en un susurro circunspecto. El señor jefe superior no quiere que él ni su ayudante, el doctor Efoti, se aparten ni un segundo. Disculpe mi audacia, pero ¿que se aparten de qué? Del caso La Guardia, contestó con un suspiro el doctor Lates y colgó el aparato. Alesia La Guardia, una bella y reservada treintañera, ejercía en Montelusa a niveles muy altos, tanto a domicilio como en su pequeño chalet de las afueras, ilegalmente construido al amparo de un templo griego y con vistas al gran mar africano, como lo llamaba Pirandello, que era de por allí, y justamente en aquel chalecito suyo, Alesia había sido encontrada una semana atrás con 60 navajazos en el cuerpo. Hasta ahí puede que se tratara efectivamente de un homicidio trivial, utilizando el lenguaje del doctor Elates. Pero el caso era que la policía había encontrado una agenda, infructuosamente buscada por el asesino, en la que figuraban en perfecto orden, según se decía, los secretísimos números de teléfono de algunos de los más importantes nombres masculinos de Montelusa y provincia, políticos, empresarios, profesores, magistrados y, al parecer, incluso el de un monseñor con fama de santo. Un asunto en el que uno podía jugarse el pellejo como no se anduviera con cuidado. Y estaba claro que el señor jefe superior quería conservar el suyo intacto. «¡Fazio! ¡Galuzzo!». Ambos acudieron a toda prisa al despacho. «Me ha llamado Lates. Nosotros nos encargaremos del asesinato de Gerlando Piccolo». Fazio hizo un gesto de complacencia y Galuzzo lanzó un suspiro y dijo: «Menos mal». «¿Por qué?» «Porque el jefe de la brigada móvil ha empezado con mal pie con Grazia, y a la pobrecilla solo le faltaba que la acosara un perro rabioso como Gribaudo», respondió Galuzzo. «Haced el favor de escucharme. ¡Me cago en la puta!». Al oír el repentino y violento reniego, Fazio y Galuzzo se sobresaltaron. «¿Se puede saber dónde coño se ha metido Mimí? No ha aparecido por aquí en todo el día. ¿Tenéis noticias de él?» «No, no», contestaron ambos al unísono. «¡Catarella!». Catarella acudió con la rapidez de un rayo, trazó mal la curva para entrar por la puerta y poco faltó para que se rompiera la nariz contra la jamba. Estaba aterrorizado. «Virgen Santísima, qué susto me ha pegado». «¿Sabes algo de Augello?» «En persona, personalmente, no, señor». El comisario marcó el número particular de Mimí. Después de unos cuantos tonos, contestó Beba, su novia,
la cual reconoció la voz de Montalbano. —¿Eres tú, Salvo? Gracias, está mejor. Ya ha venido el médico. —¿Pero qué tiene? Ha sufrido un cólico renal. Se lo he dicho esta mañana a Catarela. Si puedo, me pasaré un momento a verlo. El comisario colgó y miró a Catarela. —¿Por qué no me has dicho que te había llamado la señorita Beba para avisar de que Mimí estaba enfermo? Catarela pareció afligirse y sorprenderse sinceramente. —¿Está enfermo? A mí la señorita me dijo no sé qué de un orinal y yo no entendí ni torta. No se refería a ningún orinal, sino a un cólico renal. Pero, de todos modos, ¿por qué no me lo has dicho ahora que te lo he preguntado? Porque Usía me ha preguntado si el doctor Augello había hablado conmigo en persona personalmente, y la que habló conmigo por teléfono fue su novia. Montalbano se sostuvo la cabeza con las manos. A Catarela casi se le saltaron las lágrimas de los ojos. —Te lo juro, dottore, no me dijo nada de una enfermedad, me habló de un orinal. —Por el amor de Dios —exclamó el comisario—, vuelve a tu sitio, anda. —¿Qué hacemos, entonces? —preguntó Fazio. —¿Has copiado los nombres que te dije del despacho de Piccolo? —Sí, señor dottore. —¿Cuántos son? 5. Los tengo allí. ¿Voy a por el papel? No hace falta. Procura hablar con alguno de ellos. Trata de averiguar qué interés cobraba Piccolo, qué clase de persona era, cómo actuaba cuando alguien no le pagaba. Dime algo mañana por la mañana. —¿Y yo? —preguntó Galuzzo. Mira, de momento no vamos a someter a Grazia al interrogatorio que Gribaudo tenía previsto. Cuando necesite que ella me aclare algo te lo diré. Entretanto, procura ganarte la confianza de la chica. Es posible que, hablando tranquilamente con un amigo, se acuerde de algún detalle importante. Nos vemos mañana. Ahora voy un momento a ver cómo está Augello. Una vez solo, comprendió que no le apetecía hacer aquella visita. Mimí era capaz de quejarse como un moribundo por una simple uña encarnada, no digamos nada por un cólico. Y él, cuando Augello se ponía en aquel plan, no lo aguantaba. Volvió a marcar el número. Se puso Beba. Mimí está descansando. No lo molestes. Llamó para decirte que no podré ir a verlo. Dile que se mejore. Lo necesito. Nos han encargado la investigación de un homicidio. ¿El del usurero? Sí. ¿Cómo lo sabes? Han dado la noticia en una cadena de televisión local. Al salir de la comisaría sintió el repentino e irreprimible deseo de comerse un plato de pasta aliñada con pesto a la trapanese, plato que, por inescrutables razones, Adelina se negaba a prepararle. Cuando llegó al supermercado, la persiana metálica estaba medio bajada. Se agachó, entró y se topó con el encargado, el señor Agulla. —¿Comisario? ¿Necesita algo? Quería un bote de pesto a la trapanese. Espere aquí, voy a por él. 3/4 de las luces del supermercado estaban apagadas, y en las cajas ya no había nadie. Un momento después el encargado regresó con el bote. —Aquí tiene, ya me lo pagará la próxima vez. Hoy he tenido un día fatal. Me he pasado todo el día contestando por teléfono a las protestas de los clientes. —¿Por qué? Porque Dindó no ha venido a trabajar y me ha resultado imposible entregar los pedidos. Dindó era un muchacho de 20 años, larguirucho, con el cerebro de un niño de 10, que siempre andaba por ahí haciendo el reparto del supermercado para las casas de Bigata y alrededores. Pero mañana me va a oír. Capítulo 3. Una vez en Marinela, coció la pasta, la escurrió, la puso en el plato y le echó encima todo el contenido del bote, para 4 raciones, decía en la etiqueta. Luego se sentó a la mesa de la cocina y se la zampó. Encontró en la nevera unos salmonetes con salsa de tomate preparados por Adelina. Los calentó y se deleitó con ellos. Después de comer, lavó cuidadosamente los platos para que no quedara ni rastro del pesto a la trapanese, pues si Adelina lo descubría al día siguiente, seguramente le armaría un escándalo. Tuvo incluso la precaución de esconder el bote vacío en el fondo de la bolsa de la basura. Después se sentó delante del televisor, satisfecho, como un asesino después de hacer desaparecer las huellas del crimen. El primer reportaje del telediario de Televigata estaba dedicado, naturalmente, al homicidio de Gerlando Piccolo.
Después de mostrar una serie de imágenes del exterior de la casa, el periodista, que era cuñado de Galuzzo, dijo que había conseguido obtener un vídeo de Grazia, la valiente sobrina de la víctima, grabado por un aficionado. Añadió con orgullo que se trataba de una exclusiva, pues no se disponía de ninguna otra imagen de la chica. Montalbano se sorprendió. ¿De dónde había sacado aquel vídeo? No tenía sonido. Solo se veía a la muchacha trabajando en una cocina que no era la de la casa de Piccolo. Grazia lucía un vestido elegante e iba muy bien maquillada, pero se movía como siempre. Parecía una gata nerviosa por la presencia de algún elemento extraño potencialmente peligroso. Después, la cámara mostró un primer plano del rostro y el comisario se fijó en lo guapa que era, secreta y arriesgadamente guapa. Por un instante, la cámara dio la impresión de poder revelar algo misterioso e inapreciable a simple vista. Tenía los mismos rasgos de ciertas heroínas de las películas americanas del oeste. Parecía una hembra capaz de defenderse a balazos. Alguien desde fuera del encuadre debió de decirle que sonriera y ella lo intentó, pero le salió un estiramiento de los labios sobre unos dientes muy blancos, pequeños y afilados. Una tigresa resollando amenazadoramente. Después pasaron a otra noticia y el comisario cambió de canal. Pero si alguien le hubiera preguntado qué estaban contemplando sus ojos, no habría sabido qué contestar, pues su cabeza estaba demasiado concentrada en otra pregunta. ¿Cómo se las habían arreglado los de Televigata para conseguir aquel material? Habría podido resolver el problema llamando directamente al cuñado de Galuzzo, pero no quería darle aquella satisfacción. De pronto se le ocurrió con toda claridad la única respuesta posible, y la respuesta lo puso tremendamente nervioso. Antes de irse a dormir, llamó por teléfono a Livia y le contó su jornada. Le comentó lo extraño que había resultado ver en la pantalla la cara de Grazia, muy distinta de como él la había visto por la mañana. Bueno, dijo Livia, si el vídeo se hizo antes del homicidio, es natural que la muchacha tuviera una expresión más tranquila y serena. Eso no tiene nada que ver, dijo Montalbano. Era, ¿cómo lo diría?, de una inesperada y curiosa belleza. ¿Quieres decir que es muy fotogénica? No se trata de fotogenia. Pues entonces, ¿de qué se trata? Es como si la cámara tuviera rayos X, no sé cómo decirlo, porque ni yo mismo lo sé. Ha sido como si... ¿Vamos a hablar mucho de este asunto? Verás, es que hablar de ello me ayuda a aclarar las ideas. ¿Me permites una pregunta? Claro. ¿Tú solo puedes ver la belleza de una mujer en una fotografía? ¿Y eso qué tiene que ver? Ya lo creo que tiene que ver, porque si es así, me grabo un vídeo y te envío la cinta. ¿Es que siempre tienes que llevarlo todo al terreno personal? Y así empezó la discusión. No sabía por qué, pero nada más abrir los ojos, a un día que, a juzgar por lo que se veía a través de la ventana abierta, se presentaba nublado y ventoso, recordó un pareado que su padre solía repetir nada más levantarse. Empecemos con renovada promesa de fe esta solemne tomadura por el rulé. La solemne tomadura por culo a que se refería su padre era la vida propiamente dicha, la vida cotidiana. Su padre, que era un hombre muy serio, cumplía a diario esa renovada promesa de fe, pero él aquella mañana, mientras se levantaba para ducharse y se pasaba una mano por la conciencia, no se sentía con ánimo para hacer ninguna renovada promesa de fe, ni a sí mismo ni al mundo entero. Solo le apetecía regresar bajo las mantas, taparse bien, recuperar el olor y el calor de las sábanas todavía calientes, cerrar los ojos y presentar su dimisión oficial de todo por haber alcanzado el límite máximo del cansancio, el aburrimiento y la resistencia. En el cuarto de baño se miró al espejo y de repente se cayó mal. ¿Cómo se las arreglaban los demás para aguantarlo y algunos incluso para quererlo? Él no se quería, eso estaba claro. Un día había pensado en sí mismo con despiadada lucidez. Soy como una fotografía, le había dicho a Livia. Livia lo había mirado, sorprendida. No te entiendo.
Verás, yo existo porque hay un negativo. Sigo sin entenderte. Me explicaré mejor. Yo existo porque hay un negativo de crímenes, de asesinos y de actos de violencia. Si no existiera ese negativo, mi positivo, es decir, yo, no podría existir. Curiosamente, Livia se había echado a reír. No me engañas, Salvo. Cuando se revela el negativo de un asesino, no representa a un policía, sino al propio asesino. Era una metáfora. Equivocada. Sí, la metáfora era equivocada, pero algo había de verdad. En cuanto llegó a su despacho, llamó a Galuzzo. Me congratulo. ¿De qué? De tu interesada caridad. Me tocaste los cojones con la pena que te daba Grazia. Te la llevaste a tu casa porque la pobre chica no tenía dónde ir, y todo para que tu cuñado se hiciera con la exclusiva. Dottore, no es lo que usted piensa. ¿Vas a decirme que aquella no era tu cocina? No. ¿Que la ropa que llevaba Grazia no era de tu mujer? No. Entonces eres un hipócrita que abusa de la confianza de los demás. No, señor dottore. Lo que ocurre es que no he sabido oponerme a la voluntad de mi mujer. Le contó a su hermano que yo había llevado a la chica a nuestra casa y él insistió en ir a verla. Mi mujer me amenazó con no aceptar a Grazia en casa si no le hacía ese favor a su hermano y yo. Sal de aquí y envíame a Fazio. Sí, señor, le pido perdón. Pero en lugar de Fazio se presentó Catarella. Dottori, Fazio no está porque todavía no se encuentra aquí, pero está el señor Culla, que dice que quiere hablar con usted en persona, personalmente. Muy bien, pásamelo. No puedo, Dottori, porque el señor Culla está aquí mismo en persona. Pues hazlo pasar. El señor Culla era Agulla, el encargado del supermercado. Comisario, ¿recuerda que ayer por la tarde le dije que Dindó no había acudido al trabajo? Pues bien, tampoco se ha presentado esta mañana. No sé qué podríamos hacer nosotros. Espere, al ver que no aparecía he ido a su casa. Vive solo en un cuarto sucio que está debajo de la escalera porque no quiere estar con su padre, que vive en el piso de arriba. He llamado y nadie me contesta. Entonces he subido a casa de su padre, que tiene un duplicado de la llave. Hemos abierto. El cuarto está vacío. Es una auténtica pocilga, puede creerme. Su padre lleva por lo menos 3 días sin verlo. He preguntado a los vecinos, pero nadie sabe nada. Y ahora, ¿puede decirme usted qué debo hacer? Montalbano se irritó. ¿Por qué razón Agulla le contaba aquella historia que a él, como comisario, le importaba un carajo? Busque a otro, le dijo fríamente. El caso es que Dindó ha desaparecido con el ciclomotor del supermercado. Le había dado permiso para utilizarlo para ir al trabajo. ¿Es la primera vez que Dindó se comporta de esta manera? Sí, a veces actúa como un niño, pero con respecto al trabajo no tengo absolutamente nada que reprocharle. Mire, le sugiero que espere un día más antes de presentar una denuncia. Usted mismo ha dicho que Dindó es como un niño. Puede que se haya perdido persiguiendo una mariposa. Una vez pronunciada la frase le entró la duda. ¿Existían todavía chiquillos capaces de perderse detrás de una mariposa? Cuando estaba todavía en este mundo, dijo Fazio sentándose delante del escritorio, Gerlando Piccolo era un sinvergüenza como la copa de un pino. ¿Qué quieres decir? Dottore, todos los comentarios que he recogido en el pueblo coinciden. A quienquiera que le haya pegado un tiro, a Piccolo, tendrían que levantarle un monumento en la plaza. Si alguien tenía la desgracia de verse obligado a pedirle 100, a los 6 meses él le quitaba 1000. Era no solo una sanguijuela, sino también un cerdo. ¿En qué sentido? Se aprovechaba de las mujeres que pasaban alguna necesidad. Al parecer, no se le escapó ni una. Antes de prestarles el dinero, les exigía un pago a cuenta en especie sobre los intereses. ¿Has conseguido hablar con las personas de la lista? No es nada fácil. Las pobres que caían en manos de ese tipo sienten por una parte vergüenza y por otra miedo. Solo he podido hablar con 2 de ellas. Una, la viuda de Colagiani, me ha dicho que no contestaría a mis preguntas porque no quería perjudicar al asesino. ¿Va haciéndose una idea? La otra se llama Raina. Tiene una tienda de fruta y verdura
y Piccolo se comió las frutas, las verduras, las paredes de la tienda y las bragas. Por consiguiente, si se aprovechaba de las mujeres a la lista de los posibles autores del homicidio, tenemos que añadir, aparte de la gente a la que desplumaba, algún marido o hermano víctima de un ataque de celos. Fazio lo miró con los ojos entornados. Si dice eso, significa que no está muy convencido de que se trate de un robo que acabó en homicidio. ¿Acaso tú crees que fue un robo que acabó en homicidio? No, yo tampoco. ¿Me consideras más cabrón que tú? Dios me libre. ¿Has averiguado cómo se comportaba Piccolo cuando alguien se rebelaba y no permitía que le chupara la sangre? Fazio hizo una mueca. Enviaba a alguien y ellos pagaban. No tenían más remedio. ¿Y quién era ese alguien? Dottore, no han querido decírmelo. Tienen miedo. Debe de ser alguien con quien no se puede jugar. Pero en cuestión de 24 horas verá cómo consigo enterarme de todo. No lo dudo. ¿Han enviado las llaves de la casa desde Montelusa? Sí, señor. Las tengo yo en mi despacho. Pero debo decirle que no servirá de nada echar un vistazo en el dormitorio de Piccolo. Primero la científica, después el doctor Pascuano, a continuación los que fueron a levantar el cadáver. Lo han cambiado todo de sitio. ¿Tú recuerdas cómo estaba todo cuando llegaste? Por supuesto. Bien, pídeles a los de la científica que te envíen las fotografías que hicieron antes de ponerlo todo patas arriba. Pueden sernos de utilidad. Ahora mismo. Y de paso, llama también a Giaquino, el cerrajero. ¿Para qué? Quiero que se abra la caja fuerte que hay en el estudio de Piccolo. No necesitamos al cerrajero. El doctor Gribaudo encontró las llaves, pero no las utilizó. Dijo que no tenía tiempo, que abriría la caja fuerte al día siguiente. Nos las ha enviado. De todas formas, debe de tener una combinación. ¿Pero qué dice, dottore? Esa caja fuerte es un armatoste que debe de tener por lo menos 200 años. Voy a llamar a la científica para que envíe las fotos. Regresó al poco rato, cabizbajo. He hablado con Scardoquia, el segundo de Arquá, y me dijo que iba a consultarlo con su jefe. Después me ha llamado él y me ha dicho que lo lamentaban, pero que todavía necesitaba las fotografías. Montalbano empezó a soltar palabrotas en voz baja. Cogió el teléfono. Soy Montalbano. Pásame a Arquá. Llevaba tanto tiempo sin hablar con él que no recordaba si se hablaban de tú o de usted. El problema, en caso de que lo hubiera, lo resolvió Arquá. Dígame, Montalbano, ¿sabe que me han encargado la investigación del caso Piccolo? Sí. Un reconocimiento con la boca pequeña, a regañadientes. Ya sé que no le gusta, pero así están las cosas. Resulta que se encuentra aquí, en mi despacho, el fiscal Tomaseo, quien dirigirá la investigación. Es él quien necesita urgentemente las fotografías. Si tiene la paciencia de esperar un momento, se lo pasaré en cuanto regrese del lavabo. Debo advertirle que está bastante molesto con su respuesta. Ah, ya viene, ahora se lo paso. No hace falta. Salude de mi parte al dottore Tomaseo. Se las envío inmediatamente con un coche. Scardoquia no lo había entendido bien. ¿Pero no necesitaba las fotografías? Sí, pero haremos copias. Excelente idea, dijo el comisario colgando. ¿Y si el farol hubiera fallado? Preguntó Fazio. ¿En qué sentido? ¿Y si Arquá hubiera decidido hablar con Tomaseo? ¿Para que le echaran una bronca? ¿Sabes con qué rima Arquá? Con bla, bla, bla. Las fotografías llegaron en cuestión de media hora. Montalbano estaba dándole vueltas a una idea en la cabeza, y por eso se apresuró a sacarlas del sobre y echarles un vistazo. El fotógrafo de la científica había sido muy meticuloso y había captado hasta los detalles más insignificantes. Montalbano le pasó a Fazio una fotografía que mostraba el dormitorio en su conjunto, con Gerlando Piccolo tendido sin vida en el centro de la cama. ¿Coincide con tu recuerdo? Fazio la estudió detenidamente. Sí, creo que estaba exactamente así. Montalbano le pasó otra foto. Esta mostraba los dos cuadritos descolgados de la pared. Los habían arrojado al suelo y destrozado a taconazos, en el estrecho espacio de suelo comprendido entre la cómoda y los pies de la cama.
Los cajones abiertos del mueble reducían todavía más el espacio. La fotografía captaba el brillo de la miríada de trocitos de cristal que antaño habían sido las 2 láminas que cubrían los cuadritos. —¿Cuando te acercaste al muerto, pisaste los cuadros? —No, dottore, pasé por encima de ellos. Había visto los trozos de cristal. Usted hizo lo mismo cuando entró en la habitación. —¿Yo? Sí, señor, lo hizo instintivamente. Por eso no se acuerda. Pero ¿por qué le interesan tanto esos cuadros? No son los cuadros, sino la cantidad de cristal roto. Si alguien, sin darse cuenta, hubiera puesto encima un pie descalzo, a tu juicio, ¿se habría cortado o no? Por fuerza. Grazia me dijo que cuando subió al piso de arriba para ver qué estaba ocurriendo, no se puso los zapatos, subió descalza. Fazio se quedó un rato pensando y después replicó: Puede que no signifique nada. Grazia es una campesina acostumbrada a ir descalza. Es posible que en la planta de los pies tenga un callo tan grueso que ni un cuchillo pueda cortarlo. Ve a llamar a Galuzzo y vuelve tú también. Galuzzo se presentó mirando al suelo, todavía avergonzado por lo que le había dicho Montalbano. Tengo que hacerte una pregunta. ¿Grazia cojea, por casualidad? Galuzzo abrió unos ojos como platos, sorprendido. ¿Acaso Usía es vago? Lo que se dice cojear no cojea, pero ayer después de comer se quejó de unos pinchazos en las plantas de los pies. Mi mujer le echó un vistazo. No tenía sangre, pero las plantas estaban llenas de trocitos de cristal. Mi mujer se los quitó uno a uno con unas pinzas. Gracias, ya puedes retirarte. Cuando Galuzzo se hubo ido, el comisario y Fazio no hicieron ningún comentario. ¿Cuándo quiere que empecemos? Montalbano miró el reloj. Yo diría que esta tarde. Ahora nos vamos a... La puerta que Galuzzo había cerrado se abrió con un ruido como de bomba y apareció Catarella. Pido perdón, se me ha ido la mano. Ahora mismo acabo de recibir una llamada. ¡Mómima! Han encontrado a uno muerto asesinado en el barrio de Pizzutelo. Hasta me han dicho el sitio exacto.